Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Javier Taberna Jiménez, presidente de Cámara Navarra, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Es tan oscuro el futuro inmediato como nos lo pintan, como se está comentando en estos momentos, que a la vuelta del verano ya veríamos? Oscuro yo no diría, es complejo, muy complejo. Y además estamos acostumbrados, yo siempre lo digo y se lo digo a mis hijos, hemos tenido la suerte, nuestras generaciones, que son 2 o 3 o 4, de haber vivido la mejor época de la historia de Europa, estos 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, pues evidentemente ha habido movimientos a lo largo del mundo, los dos los bloques aquello ya uno desapareció, y ahora se están formando otra vez otros bloques, distintas ideologías, distintos modelos de convivencia, y ese es una especie de terremoto que se van yendo, alineando por los países del mundo. Y hasta que esto no se produzca, pues va a haber problemas. A esto se ha añadido la pandemia. La pandemia realmente ha hecho, sobre todo en China, es decir, siempre pensábamos que China podía haber sido, fueron los autores, pero no los causantes, digamos, voluntarios, porque realmente son los que más han sufrido. Y eso ha producido una falta, ellos eran los exportadores al mundo, y ellos ahora se han resentido muchísimo, han dejado de fabricar durante mucho tiempo piezas absolutamente importantísimas para la industria mundial, y esto se ha producido una desglobalización, una reducción de una desglobalización clarísimamente producida por China, y eso también ha retraído la economía. Lo que pasa, Javier, también que cuando se dan este tipo de mensajes, el primer efecto es que se frene el consumo. Sin duda. Y que guardes el dinero para lo que pueda pasar. Y sobre todo la inversión. Que lo que más preocupa evidentemente en la economía es que las empresas se retraigan, no inviertan, en fin, bueno, no creen empleo. Y de hecho pues estamos viendo cómo la economía del año que viene, pues todo el mundo está hablando de cifras del 1,5, y yo pienso que van a ser por debajo, incluso del 1. El año que viene. Por el año que viene vamos a resentirnos más. Pero esto no quiere decir, o al menos yo soy optimista, diciendo que esto va a ser temporal, la guerra de Ucrania también va a hacer mucho daño, todos pensamos que alguien le va a parar a Putin y ese alguien se llama China, y que de alguna forma no nos volveremos locos todos. Y eso es lo que pienso, y lo pienso de verdad, además, sinceramente. Por lo tanto, creo que también eso tendrá solución. No tan pronto como yo pensaba, un día dije que en 20 días se acababa la guerra, la verdad es que me equivoqué absolutamente, pero sí, realmente yo creo que durará, pero también se solucionará sin grandes
sin grandes problemas, concesiones por ambas partes. Por lo tanto, yo soy optimista, creo que es temporal, pero que el año que viene lo pasaremos, bueno, relativamente mal. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a nuestro país y a Navarra en concreto? Nosotros, a nuestro país tiene por un lado debilidades y defensas. Nuestro país se defiende con el sector servicios, a España, ¿no? En general, sobre todo el turismo, lo hemos visto. El turismo es una parte importantísima de nuestro PIB nacional. Pero claro, el turismo es el primero que se resiente. Cuando hay una recesión mundial, el turismo se resiente porque te quitas de lo que no es tan sustancial, ¿no? Tan necesario, y te lo quitas. Y entonces, a nivel nacional se va a resentir, y nosotros, Navarra, siempre hemos mantenido mejor el tipo porque tenemos un 30% de nuestro PIB industrial. Somos industriales, por cierto, gracias a una política fiscal muy atractiva que tuvimos en los años 60 y que tenemos que aprender de ese modelo. Bueno, pues lo que nos pasa en Navarra es que la industria se resiente menos, se resiente más tarde, viene la ola más tarde, pero también si hay un problema mundial, lo estamos viendo en la exportación ahora, en julio y agosto ha descendido la exportación de una forma importante. Países como Argelia, Egipto, por supuesto Ucrania, Rusia, han desaparecido del mapa para nosotros. Estamos vendiendo más a Europa, pero mucho menos al mundo. Y entonces, pues Navarra se resentirá algo menos, yo creo, pero se resentirá. Y esperemos que el año 2023 pues pase pronto. Eso desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista de las regiones, pero claro, lo que compramos en casa es más caro y no sé si en igual medida que lo que viene de China, por ejemplo. Pero los precios ya han empezado a subir, ya lo hemos notado. Eso es la inflación. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la medida más inmediata? ¿Subir los tipos de interés va a ser suficiente? No, pero son necesarios. Es decir, tienes que enfriar la economía. Estamos disparados, todo era jauja, todo era bonanza económica, y todo el mundo queríamos gastar, y sobre todo después de la pandemia se ha producido llevamos 2 años en casa, yo lo que quiero es salir, gastar, comprar, los coches de lujo son los que más se están vendiendo, es una barbaridad todo. Entonces, esto ha producido una inflación tremenda y luego también ha producido la inflación no solamente esa euforia por gastar y consumir, sino que luego también con la pandemia lo que ha pasado es que se ha reducido la oferta. La oferta se ha reducido porque no tenemos para fabricar, no hay piezas, no hay transporte, están todos los contenedores estaban en los puertos, no ha llegado a tiempo. Entonces, claro, evidentemente al reducirse la oferta y aumentar la demanda, se ha producido la inflación. Bueno, esto es una cosa que lo entiende todo el mundo. Entonces, ¿qué tenemos para hacer eso? Pues otra vez, pues cuando tengamos más oferta, habrá más competencia, los precios bajarán. Y nosotros además habremos reducido también esa ansia de consumir. Bueno, y esto es una cuestión de equilibrio. Estamos viendo ahora los contenedores en esta imagen. Una imagen que de alguna manera nos da pistas de por dónde pueden ir las cosas. Empresas navarras que traen sus productos en estos contenedores, que hace 2 años y medio pagaban 1.500 por cada uno, están pagando ahora 14.000 euros. Así es. ¿Cuál es la solución? Bueno, porque no se puede dejar de comprar, porque entonces no puede seguir produciendo. Pero lo están pagando por esto, porque la oferta es muy inferior a la demanda. Entonces, claro, cuando tienes un producto con mucha demanda, le subes el precio. Le tienes que subir el precio porque es una especie de subasta en el mercado mundial. Está a subasta, pero todo, y entonces, claro, evidentemente, cuando se empieza a producir más, y esperemos que China ya empiece a coger una velocidad de crucero el año que viene, pues todo esto se va a reducir. Faltan aviones, no había aviones, por ejemplo, es decir, se quedaron todas las fábricas sin aviones. Aquí tenemos fábricas importantes dedicadas a la aeronáutica y están en una situación. ¿Qué va a pasar? Que otra vez van a empezar a fabricar, otra vez va a haber piezas.
Estamos también en un momento de transformación energética, el coche eléctrico. Es un momento, no diría que sea la tormenta perfecta, pero casi, ¿no? Porque se ha juntado la pandemia, la guerra de Ucrania, la transformación energética, el cambio climático, todo a la vez, pues la verdad es que ha hecho que digerirlo pues está costando. Por eso, pero yo creo que esto con el tiempo se irá reequilibrando y armonizando todos estos problemas, pero evidentemente no tenemos la solución inmediata, ni muchísimo menos. ¿Ha hecho Navarra los deberes en este aspecto? Una comunidad eminentemente industrial que tiene muchos huevos puestos en la misma cesta, como es Volkswagen, ahora vamos a hablar. ¿Debería estar ya diversificando y empezando a ver que el automovilismo ahora mismo, la industria automovilística? Lo estamos haciendo. Yo en este aspecto también soy optimista. Es decir, el automovilismo ahora está de capa caída, pero tenemos dos grandes sectores, que es la alimentación, que es algo que siempre vamos a tener vamos, la alimentación no va a caer nunca lo suficiente. Es un sector, digamos, maduro, pero a su vez que es permanente en el tiempo y sufre pocas modas. Se puede mejorar, pero en definitiva la alimentación la necesitamos todos. Es un producto de primera necesidad. Y la alimentación en Navarra está en una situación magnífica, maravillosa. Tenemos el mejor agro que pueda haber, pero sobre todo la transformación de ese agro en industria. Y por lo tanto ahí es una parte importante. Pero las renovables también. Es decir, y en todas las transformaciones somos ahora líderes en comunidades energéticas, en lo que es el autoconsumo, en lo que es generar nosotros mismos, ser los actores de la generación de energía, consumirla, distribuirla y en definitiva también generarla. Por lo tanto, creo que estamos haciendo bien los deberes en ese aspecto. Tenemos centros de innovación y tecnología potentes, ahora vamos a tener otros en la Universidad de Navarra. Tenemos dos universidades con una pujanza, sobre todo la Universidad de Navarra, que tiene un ranking mundiales importantes. Es decir, le veo capacidad. ¿Qué necesitamos? Algo que, si quieres, hablamos después, que es el marco fiscal. Nuestro marco fiscal hoy no es atractivo. Y Navarra se llenó de multinacionales y de industria y de buenos profesionales y de talento gracias a un marco fiscal atractivo. Yo no digo si sube o baja o tiene que subir o tiene que bajar. Lo único que digo es que sea atractivo. Ha dicho usted que gracias a esa política fiscal de los años 60 se pudieron hacer muchas cosas. Han pasado muchos años desde los 60. ¿Cuál es la política fiscal que quieren ustedes para Navarra? ¿Qué tiene que cambiar fundamentalmente? El factor impositivo, el fiscal, es un factor decisivo a la hora de tomar una decisión de inversión, por ejemplo, o de residencia. ¿Por qué Navarra no es atractiva ahora mismo? Porque hemos perdido la ventaja que teníamos. Y es así. Es decir, nosotros teníamos una ventaja competitiva con el resto porque nuestra autonomía, nuestra reintegración del fuero, que ahora hacemos 50 años, era preconstitucional. Y nosotros teníamos unos derechos históricos que fueron respetados en la Constitución. Y por lo tanto tenemos todo nuestro derecho a, manteniendo la misma carga impositiva que el resto de los españoles, que no queremos ir, pero podemos cambiar el tipo de impuestos, ¿no? ¿Pero usted por qué aboga? ¿Porque se deflacte la tarifa? ¿Porque por el impuesto de patrimonio? Ahí no voy a ¿Las ayudas a las empresas? Ahí no voy a entrar porque eso serán los técnicos que nos lo digan. Yo lo único que digo es que el sistema fiscal tiene que ser eficaz. Y este es ineficaz. Tiene que ser eficaz para muchas cosas. Una, que sea estimulador, fomentador de la inversión, del empleo, del ahorro, que sea atractivo al talento. Y en definitiva, y eso es lo que propongo. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya lo veremos a ver. Es decir, por ejemplo, yo soy absolutamente contrario a un impuesto de patrimonio, al impuesto de sucesiones, que era algo que lo llevábamos los navarros en el ADN. Éramos los únicos en España que teníamos esa exención en la sucesión, porque también duplica la imposición y porque además es lógico que si es mío, se lo lleven mis hijos, y si son mis hijos o mi mujer, que era también fue un avance social importante, pues no paguen impuestos. Pero es que el patrimonio es lo mismo. Yo cuando me compro una casa, lo he comprado
con algo con mi renta, y esa renta la he pagado en el IRPF. Cuando me he comprado la casa he vuelto a pagar el IVA, los impuestos, actos jurídicos documentados, lo he pagado todo. Lo pago todo y ahora lo tengo, lo disfruto, porque ya lo he pagado. Y ahora tengo que pagar por tenerlo. Son cosas que no son... Y si además hay otras regiones limítrofes que lo han quitado, pues ya me contarás. ¿Y esto quién tiene que tomar la decisión? El Parlamento. Hay una mala creencia de que bajando impuestos pues se perjudica la educación, la salud, la igualdad, la dependencia. Eso es falso. Eso es falso. Y lo voy a decir por qué. Porque quien decide qué dedica a la educación o a la sanidad no son los impuestos, son el presupuesto. Y será ahí. Pero claro, para poder distribuir o más en unas partidas o en otras, lo que tenemos que hacer es tener más ingresos. ¿Y cómo tengo más ingresos? Pues teniendo más IRPF, porque tengo más trabajadores. Si hay más empleo, hay más IRPF. Y si tengo más empresas, tendré más impuestos de sociedades. Por lo tanto, es absolutamente falso que si se bajan los impuestos produce directamente una merma del estado del bienestar. Absolutamente falso, y además está demostrado, ¿no? Empíricamente, históricamente y geográficamente. ¿Usted cree que es mejor que se bajen los impuestos? Que tengamos, pues socialmente eso es lo más goloso para cualquier político. Estamos a 7 meses de las elecciones. Se va a hablar mucho de esto. Pues acaba de bajar Andalucía, bueno, lo ha anunciado, Murcia lo mismo, sí. Y lo que está por venir. Pero yo lo que digo es que tenemos que tener un sistema fiscal atractivo, atrayente, porque si atraemos inversiones, si atraemos empresas, tendremos más empleo, más IRPF, más impuestos a sociedades y creceremos. Nuestro PIB será mayor. Y luego tendrá que ser los presupuestos, que no los impuestos, los presupuestos quien decida, el Parlamento, quien decida en qué gasta. Lo puede gastar todo en funcionarios, en más estructura, en lo que quiera, o lo puede gastar en salud, pero lo importante es que tengamos más ingresos. Bueno, esto yo me harto de contarlo. Es decir, es absoluta y radicalmente falso que el bajar los impuestos produzca directamente una merma del estado del bienestar. Al contrario. Entonces la cuestión es cómo crecemos, cómo hacemos que ese PIB, que estaremos en el entorno del 1, el año que viene, en vez de tener el 1, tengamos el 4. Para tener el 4, en un año no se produce. Tenemos que hacer que esta tierra sea la ansiada por todo el mundo, sea atractiva. ¿Por qué? Pues porque tenemos una autonomía fiscal que es única y podemos hacer ese sistema fiscal atractivo. Yo no digo que haya que bajar todos ni que subir, atractivo, es decir, que fomente el ahorro, la inversión, la atracción de empresas, la atracción de talento. O sea, y para hacer eso tiene que ser, eso se llama un sistema fiscal útil, un sistema fiscal eficaz para los objetivos que tiene, que es crear. ¿Y usted ve al Parlamento de Navarra, a nuestros parlamentarios y parlamentarias preparados para hacer un análisis? No digo para estar de acuerdo con usted, porque hay grupos que no lo van a estar nunca. No, pero la cuestión es que creen que el tema del sistema fiscal tiene color político, tiene ideología. No, no es así. Es decir, eso es lo falso otra vez. Es decir, entonces se dividen en izquierdas y derechas los que... que nosotros, o sea, los empresarios, lo que queremos es que tengamos, y repito, un sistema fiscal eficaz. No sé cuál es, sí lo sé, o sea, creo que sé cuál es, creo que sabemos qué proponer y lo vamos a hacer además. No lo vamos a hacer solamente nosotros, sino nos vamos a unir instituciones importantes en Navarra pues para proponerle al Parlamento soluciones. Pero la definición es tener un sistema fiscal eficaz, útil para los objetivos que queremos. Y eso, evidentemente, no se hace subiendo impuestos. ¿Le preocupa el futuro de Volkswagen Navarra? Vamos a ver, es que estamos siempre... No me preocupa. Lo que sí sé, sabemos de siempre, de que el coche eléctrico necesita mucha menos mano de obra. Tendríamos que subir muchísimo la producción de coches para mantener el nivel de personal que hoy tenemos. Eso ya lo sabíamos. El coche eléctrico tiene muchas menos piezas, menos recambios, menos de todo. Pero también la gente joven está dispuesta a comprar menos vehículos, porque la movilidad ya ha cambiado. Antes había 2 coches
en cada familia. Ya no. Fundamentalmente también por el precio del combustible. El precio del combustible ha retraído muchísimo. Bueno, la gente joven ya prefiere utilizar también otras maneras, incluso de compartir coches. Sí, sí, pero también puede ser que haya menos demanda de coches, sin duda. Pero hoy hay una duda, no sabemos qué comprar, gasolina, gasoil, se sigue comprando el gasoil, todavía el automóvil está para la ciudad, no está para viajes, no está para grandes viajes, por lo tanto, el que más o el que menos pues tiene uno para viajar y otro para la ciudad, en las grandes ciudades. Digo, ¿no? Las grandes ciudades sí está imponiendo el coche eléctrico, pues es lógico, pero de todas formas le falta un recorrido importante. Pero claro, las grandes fábricas de automóviles lo que diseñan estrategias a 10 años. Es decir, antes el diseño de un coche le costaba 10 años vista y había una inversión muy importante hasta que llegaba el momento. Y ese coche podía triunfar o no en el mercado. O sea que tenían, pero es que ahora no, ahora todavía es peor, porque ahora todavía tienen las dudas de empezar a fabricar muchos coches eléctricos o el mercado no lo va a absorber. Entonces, claro, hay muchas dudas. Por lo tanto, ¿tengo miedo en Volkswagen? No. ¿Podemos pensar que como hace falta menos mano de obra, haya una reducción de plantilla? Yo creo que sí. Y tenemos que estar preparados a eso. Pero igual nos pasa con la digitalización, o sea que no me asusta. Cuando metemos en digitalización en nuestras empresas, reducimos personal, hace falta menos personal. Y por lo tanto es algo que es así. ¿Qué tenemos que hacer? Reciclarlos. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar nuevos nichos de desarrollo económico, de industrias, de sectores que nacen y que yo creo que podemos atenderlos perfectamente. Hemos hablado en esta entrevista también de la energía, de la incertidumbre, vamos a ver qué invierno tenemos por delante, pero ha citado usted una cuestión de la que se está empezando a hablar cada vez más, que es de las comunidades energéticas. Una cuestión que me gustaría que nos explicara, porque la Cámara Navarra está también implicada en este tipo de proyectos en los que cada vez hay más ayuntamientos que empiezan a dar el paso. Yo ahora, desde la Cámara, pues estamos de toda España. O sea, yo voy haciendo bolos, antes hacía musicales, pues ahora los hago contando esta maravillosa aventura que es la comunidad energética. Y esto nace hace 2 años en la Universidad de Verano, Europea de Verano, que la gente estaba hablando de los fondos, claro, que era muy interesante, y yo de repente pues se me ocurrió hablar de la comunidad energética. Y ayer les dije cómo en Europa, ya en 18 y 19, aparece una figura nueva que a mí me sorprende, que es la comunidad energética. Y eso lo leo y digo, bueno, esto es una entidad jurídica, personalidad jurídica distinta, donde sus miembros pueden generar energía verde, tiene que ser verde, generarla, comercializarla y consumirla. En aquellos años estaba prohibido aquí el autoconsumo. La generación y el autoconsumo estaba prohibido en España. Y digo, qué maravilla, porque lo que queremos es empoderar al consumidor y que el consumidor sea realmente el autor, el dueño de la energía. Digo, esto es maravilloso. Pasa el tiempo, me llega a mí en el 21 esto, y digo, ya a ver qué pasa con las comunidades. Ni una, muy pocas. Se había intentado, bueno, haciéndolo corto, conseguimos un cajón donde resolvemos todos los problemas que tenía administrativos del ayuntamiento, porque esto se trata de que todos los ciudadanos y pequeñas y medianas empresas, piense usted que el otro día me decía un restaurante, un asador, que de pagar 3.500 euros al mes paga 12.000 al mes, un asador. O sea que es algo impensable e imposible además. Entonces, lo que se trata es que las cubiertas municipales sirvan para tener las placas solares, para generar la energía, y esto se cede a todo el resto de ciudadanos, o sea, vecinos, pequeñas y medianas empresas. En definitiva, el ciudadano no va a tener sus placas arriba, lo va a tener el ayuntamiento, pero las del ayuntamiento son mías. Son mías. Porque ahí cada persona es un voto, el ayuntamiento es un voto, pero lo que hace el ayuntamiento es ceder a los vecinos sus espacios públicos. Maravilloso. ¿Esto qué significa?
que además es una asociación, no es cooperativa, es una figura de asociación que entras y sales cuando quieras y pagas como máximo 9 euros al mes porque tu factura se rebaje del 25 al 30%. Y además me van a dar todos los años la posibilidad de contratar, porque en definitiva esto es una contabilidad que se lleva. O sea, todo esto se vuelca en las redes y luego yo me lo deduzco de mi factura. Esa no es la energía que yo consumo la de la red. O sea que es todo un tema puramente contable, pero que me resuelven todos los problemas. Entonces encontramos la solución, por eso es lo que estamos vendiendo, para resolver todos los problemas de cesiones de cubiertas del sector público, de bienes públicos a un bien privado, que era muy complejo, todos los problemas tecnológicos, de gestión de las facturas, etcétera. Todo eso se lo damos hecho a los alcaldes. Entonces los alcaldes, evidentemente, se han vuelto locos, porque además va a pasar que un ayuntamiento va a tener 30% más barata la energía y el otro a 5 kilómetros, porque no. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que el 25% de los pueblos, de los municipios navarros, hoy están en el desarrollo de las comunidades energéticas. Muy interesante, Javier. No nos queda ni un minuto, pero hay un asunto que sí que me gustaría, que hay otro proyecto también que está relacionado con la Cámara, de algo que también está cambiando. Tradicionalmente, uno obtenía un título cuando hacía algo académico, cuando se presentaba la realización de un máster, de una carrera, de esa parte teórica y práctica también. Pero ahora existe la posibilidad de que una larga trayectoria profesional, la experiencia... ¿Larga o corta? Larga o corta, pero buena y profesional, obtengas también un título que te acredite esa profesionalidad. Es fantástico esto. La verdad es que España se da cuenta de que estamos en el penúltimo de la fila en títulos de formación profesional. Y se da cuenta de esto y entonces dice, bueno, pues vamos a intentar, porque la gran mayoría son muy buenos profesionales, pero no han tenido la oportunidad, por muchas circunstancias, de tener un título. Hay albañiles, fontaneros, pero también títulos superiores, que han hecho derecho, pero que están ahora dedicados a la cultura, o a lo que sea, y es un experto en cultura o en eventos, lo que sea, pero no tiene un título de eso, tiene un título de... El 48% de todos los trabajadores de todos los tipos de España no tienen un título oficial. 48. Es una auténtica barbaridad. Entonces, ¿el gobierno qué ha dicho? Bueno, pues venga, pues entonces, si se acredita la experiencia y las habilidades profesionales, no solamente experiencia, sino habilidades. Yo puedo ser payaso y tengo una habilidad porque toco la batería y entonces no tengo un título de batería, pero sí tengo una habilidad y experiencia en este caso también. Bueno, pues puedo obtener ese título. Entonces, ¿qué hacemos? El Gobierno de Navarra, yo creo que con buen criterio, nos ha hecho la encomienda a la Cámara de Comercio para que nosotros captemos a la gente demandante de este título, les acreditemos, es decir, tiene que traer solamente la vida laboral suya, el DNI, y que luego una carta que nos diga que ha estado en empresas haciendo de albañilería. Muy interesante. Entonces se les da, el Ministerio de Educación les da el título oficial de su familia profesional. Pues estoy seguro de que más de uno y más de una seguramente quedará el paso. Primero nosotros tendremos que comprarnos la nariz roja. Javier, muchísimas gracias. A vosotros. Que vaya muy bien. Y traerme algún día más. Porque... que hay mucho que hablar ahora. Gracias, Javier. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar, una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.